Consentido. Bueno, continuamos aquí a toda marcha por clave 95.9 para la vía de comunicación 809-255-9509. Reporte su sintonía. Y tenemos un invitado que es parte de nuestra familia de lujo, Tobías Crespo. Él es de los Crespos, pero... Claro, ¡aplauso! Bienvenido, Tobías. Ingeniero electrónico, abogado y diputado. Y el diputado de la sonrisa más linda de este país. Ya lo sabe. Ay, Te lo voy a Ya creer. lo sabe. Claro. Mira, Tobías, vamos. No, pero ¿Quiere déjame ver? saludar Bienvenida, primero. Entre. Pues, Aquí yo lo tiro de una vez rápido. Su bienvenida, es su bienvenida. No, yo estoy Omar, muy... ¿cómo que quiere salir de ti rápido y qué? No, No, jamás. Yo estoy muy afortunado de estar con ustedes aquí, agradecido, muy contento. Esto para mí, más que una entrevista, viene siendo como una peña porque me siento en familia. Tú deberías tener un segmento Gerson, aquí. Karina, Yuri y nuestro Omar. amigo Omar y a todos los que siguen este espacio aquí a través de la 95.9 FM. Y Canal 2. Y Canal 2. Megavisión. Lo del espacio podemos hablar más adelante. Es correcto. Así me decían anoche y Ay, Omar, a ti siempre te dicen, ¿y qué es lo que tanto habla la gente Omar, con que tu arrobe programa? su pregunta toda la porque noche le si dicen no... Anoche te dijeron muchas cosas Sí. en la 10. En la 10. Esa niña no va a hablar tanto. Por favor, la pregunta. No. Estábamos viendo, Tobías, que hay una preocupación porque hay una supuesta... Hay un supuesto plan para quitarle un espacio al Mutilar botánico. el jardín mutilar botánico. al jardín botánico. Y queremos saber, como ya te vimos en los medios, muy enérgico en base a eso, cuál es la postura y qué es lo que va a pasar en ese pulmón desde Santo ¿Y cuál Domingo. es tu posición al respecto? Exacto. Bien, miren, lo primero que voy a decir que no estamos opuestos al desarrollo, a que se resuelvan los problemas de los entaponamientos, sobre todo en esa vía, la República de Colombia, que ya colapsó desde hace mucho tiempo, Sí. y los sectores que están ahí, Altos de Arroyo Hondo, 2, 3, La Esperanza, Los Ríos, Arroyo Hondo, Los Jardines, todos esos entornos que es de nuestra circunscripción, se necesita un desahogo desde el punto de vista del tránsito. Ahora, el hecho de no implica que. Nosotros estamos en el sector de los Jardines del Norte del año 1974. No me calculen la edad, tengo 57 años cumplido. Y de esos 51 años, el botánico ha sido parte de nuestro patio, de nuestro espacio, Claro. porque está ahí mismo en los próceres. Incluso somos del Club de Caminantes. El Jardín Botánico representa, aparte de un área de conservación ecológica y científica, porque desde ahí también se hace muchas investigaciones científicas por Claro. biólogos, botánicos, incluso el director anterior fue botánico y es especialista. Este no se ha pronunciado, esperemos que no se asastre, es de la zona y de la circunscripción, pero sí nosotros entendemos, porque ya en el gobierno anterior se intentó con mutilar parte del jardín botánico, finalmente no se pudo porque esto representa un pulmón verde para todo lo que es junto con el zoológico, incluso el Mirador Sur, y ya el Mirador Norte, en la parte norte del Gran Santo Domingo, pero en la capital, parte del gran pulmón verde que hay que preservar. Nosotros Claro. tenemos en el Jardín Botánico, y digo nosotros porque yo sometí un proyecto de ley hace 2 años, que declara área protegida todas las áreas municipales, todas las áreas verdes y comunes de los Jardines del Norte, que está ahí mismo, lo que los separa es una calle. Pero eso fue producto de un estudio que se hizo por especialistas de medio ambiente. Estaba incluido el exdirector del Botánico, Ricardo García, Enrique García, que era encargado de medio ambiente del ayuntamiento. En el viceministerio de Medio Ambiente estuvieron 2 especialistas asesorando, Eleuterio, que es un especialista, y Daneri Santana también. Y en ese sentido se hizo una investigación de toda la flora y la fauna y todas las especies que permean en el botánico y que son parte de ese pulmón verde. Y a partir de ahí, ya con la opinión favorable del mismo ministro de Medio Ambiente, se aprobó ese proyecto a unanimidad por la Cámara de Diputados. ¿Qué significa eso? Que si el ministro anterior de Medio Ambiente entiende que el jardín botánico tiene que preservarse, el cambio de ministro no puede de la noche a la mañana, ¿verdad? Entender que se puede mutilar y perder. Ahora quieren quitarle 11,000 metros cuadrados, pero Wow. mañana se van a querer llevar el jardín botánico completo, Claro. porque así es que se inicia. Es lo que decíamos justamente ayer cuando nos referíamos al caso, que una vez estén los equipos trabajando ahí, no se sabe dónde va a llegar el daño.
porque una vez permitamos que entren y que comiencen a trabajar, ya de ahí en adelante no sabemos dónde va a llegar el daño. Mientras tanto, porque esto es un relajo. hablamos de la verja perimetral, pero ¿dónde van a llegar? No es la verja perimetral. Ahí alrededor de la verja perimetral está el vivero. Yo te digo porque yo tengo, nosotros el Jardín Botánico, vuelvo y te repito, es nuestra área común. Está el vivero, está el herbario, el orquidiario, está un sendero patrocinado por el sector privado y también toda la acera donde el club de caminantes, hay algunos que caminamos por dentro. Yo anteriormente caminaba por fuera, que son 8 kilómetros, por dentro son como 5.4 y desde las 5 de la mañana hay una gran cantidad de personas que salen no solamente de los sectores aledaños, sino de otros sectores a caminar en el Botánico. Miren, en el gobierno anterior yo fui director de tránsito 6 años y se dejaron los estudios para la solución del descongestionamiento de la República de Colombia, desde allá de la Monumental, Jacobo Marluta, Pérez Rical, Los Próceres hasta Teleantilla, con una solución a desnivel que puede ser soterrada, como se hizo con el túnel de la Ortega y Gasset, ¿verdad? Con el túnel de la Ortega y Gasset, ahí nadie sabía que se estaba trabajando. Ahí se entró una tuneladora, ahí no hubo que mutilar ningún área del Centro Olímpico, que una de las quejas era si se iba a mutilar parte del área del Centro Olímpico, ¿verdad? Pero tampoco hubo que expropiar. En esta solución a nivel, no solamente se va a mutilar parte del Jardín Botánico, que vuelvo y repito, empieza con 11,000 metros cuadrados, y sino que hay que expropiar una gran cantidad de personas, que hay que primero hacer un procedimiento de declaración de utilidad pública, pagarle, y yo creo que por ganar un carril no podemos perder un pulmón verde como el Jardín Botánico. Mira, tenemos este video de la solución propuesta. Exacto, esa fue la propuesta que hizo el Ministerio Público. El Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas, perdón. No sé de dónde salió este cambio cuando vemos que perfectamente iba a un túnel. Correcto. Y ahora quieren hacerlo por arriba y Mire, ejecutar esta mutilación. Lo que pasa es que este gobierno, y me disculpa, no quiero politizar el tema, he hablado muy técnico, ¿verdad? Muy claro que sí. Y aportando soluciones, porque vuelvo y repito, no estoy opuesto, pero hay otras alternativas y la estamos planteando. Cuando salimos de tránsito, dejamos esos estudios a desnivel, incluso en esa parte de la rotonda de los próceres, también a desnivel, porque incluso ya la rotonda no tiene sentido un tránsito moderno. Anteriormente regulaban de manera automática, pero ya con el congestionamiento que hay, el flujo, aquí entran todos los años más de 60,000 vehículos, el parque vehicular crece todos los años de un 4 a un 6%, ustedes ven las ferias que cierran al año, y eso tal vez sea para celebrar por el sector financiero, pero para los ciudadanos no es para celebrar. La apuesta debe ser a la colectivización, la apuesta debe ser a la masificación, más metro, más monorriel, más trenes, más teleféricos, más corredores, es decir, que el transporte público funcione. Si el transporte público funciona, nosotros podemos sacar millones o miles de vehículos, que la gente dejaría sus vehículos en sus casas. A veces de una misma casa salen 5 personas en 5 vehículos a la misma hora. Entonces, nosotros, vuelvo y repito, se había dejado esa propuesta a desnivel por debajo, pero también puede ser a nivel, que es más rápida. Yo quisiera preguntarle, para que pueda hilarlo todo ahí mismo. Yo soy sastre también. ¿Qué costo tendría esa propuesta que ustedes habían presentado anteriormente al Estado Dominicano en términos monetarios? El costo no te puedo decir. El año antes pasado, en diciembre, el ex ministro de Obras Públicas, que vivía en Los Jardines y se mudó de que el presidente tiró el Twitter y lo nombró, y era vecino mío ahí de Los Jardines, que iba a la iglesia de la parroquia San Mauricio, que la obra estaba abandonada desde hace 6 años, y es su barrio y es su parroquia. Cambió de estatus inmediatamente. Pero no resolvió el tema de los feligreses. Están pasando trabajo con una carpa ahí en Los Jardines del Norte. Entonces, él dijo de manera muy, ¿verdad?, reconociendo, pero era porque querían que le aprobáramos el dinero de Aerodón. Ustedes saben que este gobierno, para la campaña electoral, cogió 775 millones de dólares que le avanzó a Aerodón, un contrato que no era de Luis Abinader, lo avanzó a 7 años, supuestamente para la solución en la
República de Colombia con Monumental, República de Colombia con Jacobo Marluta, República de Colombia con Pérez Ricard, República de Colombia con Luperón, pero también el puente paralelo al Jacinto Peinado, el puente de acá de aquí a la izquierda, al final del malecón flotante, una solución del puente flotante, y a la vez todo el asfaltado de las calles de Boca Chica y de Jaina. Y por último, la solución a desnivel en la Luperón con 27. De hecho, en la Luperón con 27 se está trabajando, pero eso venía antes de Aerodón. Y él dijo que esos estudios venían desde el gobierno de Leonel Fernández en el 2010, que eran parte del corredor Duarte 2, que lo que necesitaban eran los cuartos. Los PRMistas le aprobaron a ellos los cuartos, lo cogieron para la campaña, ahora no hay dinero y posiblemente la respuesta sea que esa solución a desnivel sea más costosa. El dinero que era para eso lo usaron en la campaña para comprar regidores, diputados, alcaldes y senadores, y entonces al no dar el dinero ahora quieren hacer una solución a nivel haciendo una chapucería. Y digo una chapucería porque ya en el gobierno anterior, no de este gobierno, porque ya este gobierno tiene 2 periodos, es decir, el gobierno anterior, de Danilo Medina, cuando estaba Gonzalo en Obras Públicas, se intentó lo mismo, pero no pudieron. Entonces lo que hicieron fue, cogieron una parte. Yo finalmente lo que dije fue que aunque aligeró un poco ese tramo ahí entre los próceres y la Pérez Ricard, embelleció el tapón. Es decir, en vez de resolver el problema, lo que hizo fue que embelleció el tapón. Ustedes pasan por ahí, pero se ganó. ¿Qué se ganó? Usuario de la vía. Bueno, si tú eres usuario de la vía, sabías que todos los residentes ahí de La Esperanza sacaban la basura y la ponían en la isleta central. Por suerte eliminaron la isleta central. Eso embelleció mucho porque ya la gente ahí de La Esperanza no sacan la basura. Se hizo unos retornos, ustedes lo vieron ahí después del Botánico, correcto. Y se hizo un paisajismo en un parquecito que está abajo, hacia el frente del Botánico. Y el entaponamiento sigue. Por eso yo digo que con un carril que se agregue a ambos lados, nosotros no vamos a resolver el entaponamiento realmente como debe de ser. Debe ser una solución soterrada. El que quiera irse por arriba, que quiera doblar hacia las diferentes intersecciones, lo haga por arriba, y por debajo solamente conecte hasta el elevado de la Kennedy. Claro. Con esa solución, que era lo que estaba propuesto aquella vez, no sé por qué cambiaron el diseño. Hay que preguntarle al Ministerio de Obras Públicas, y si el contratista no tiene la capacidad técnica financiera para hacer una solución, o es porque no hay dinero. Al final, ¿qué es lo que ha pasado con este gobierno? Este gobierno es muy opaco, es de poca transparencia. El gobierno tiene que explicarle al país cuál es la solución desde la Monumental hasta la Kennedy, ¿verdad? Claro. Que son las obras que supuestamente se tomó el dinero por adelantado de Aerodón y finalmente no hay obras. Lo gastaron en otra cosa. El senador Omar Fernández emitió una carta requiriéndole al ministro de Obras Públicas ciertos datos, el alcance exacto de la ampliación proyectada, los estudios de impacto ambiental, las medidas previstas para mitigar cualquier posible afectación al jardín botánico y el estado actual del proyecto y sus plazos estimados de ejecución. ¿Será que no teníamos ningún dato de esta obra más que lo que vimos en el video? Yo, por lo menos, yo digo, todos los estudios bien hechos, eso era parte del corredor Duarte 2, que después que se terminó la 27, implicaba la solución a desnivel en la misma 27, conectando con la 6 de noviembre y conectando con Herrera, con la, ¿cómo que se llama? La principal de Herrera, la Isabel Aguilar, y luego entonces moverse a la República de Colombia, todo a desnivel, incluye llegando hasta la Kennedy. Lo que nosotros entendemos, y felicitamos a nuestro colega Omar Fernández, senador del distrito y colega de nuestro partido, que fuimos colega diputado durante los últimos 4 años, y le exhorto no solamente a él, sino a la alcaldesa del distrito, y voy a convocar próximamente a todas las juntas de vecinos de toda la zona para crear un comité gestor por la preservación del jardín botánico, porque aunque al presidente Luis Abinader le preguntaron ayer en la semanal, sí, Luis Abinader Semanal, que yo digo que es un periódico amarillista, una propaganda sobre esa, de mucho tiempo. Sí, muy costosa, sobre todo, sí. Muy costosa.
y de mal gusto el montaje, porque este gobierno es muy de live, muy de circo, muy de También medios. estamos pagando porque Abinader lo Y disculpen hable. lo que tengan propaganda. ¿En serio? Sí, mira, pero Entonces, ¿En serio? Entonces, No, pero yo te digo lo que yo digo es lo siguiente. En el caso específico del gobierno debió explicarle eso que pide el senador Omar Fernández es importante, es una de nuestras funciones. Nosotros los legisladores tenemos 3 funciones: legislar, que es someter proyectos de ley y de resolución en beneficio del país o de diferentes sectores que lo necesiten; fiscalizar, y en eso estamos fiscalizando, y representar. En este sentido estamos representando no solamente a los residentes de mi circunscripción, es que el Jardín Botánico es un pulmón verde del distrito, ahí va en la capital completa. Exacto. Incluso colegios, escuelas, ahí hay una diversidad de actividades que se hacen: bodas, bautizos, ¿cómo es? Cuando las que están embarazadas, Revelación de género, baby revelación de shower, género, baby shower y todo. Es decir, el Jardín Botánico ha sido por 50 años. Yo recuerdo como ahora, cuando Joaquín Balaguer inauguró el Jardín Botánico. El defensor del medio ambiente en República Correcto, Dominicana. el fundador del Mirador Norte también, y del Botánico, hay que reconocerle, y de la grande mega obra. Después de Leonel Fernández, el gran constructor fue Balaguer, aunque mientras Balaguer estuvo fue el primero. Mira, Tobías, Y lo que quiero decir con esto, que también Balaguer inauguró la rotonda y José Martí, y el Liceo Escuela Fray Ramón Pané, que fue donde yo estudié desde el año 74 hasta que me gradué de bachilleres, y ahí han estudiado la mayoría. En ese momento se construye, se inaugura el Jardín Botánico, y hoy este año cumple precisamente 50 años. Ya va, para hacer una pregunta en base a lo que él acaba de decir. Y estos dos, vamos por el segundo periodo de Luis Abinader, y no han hecho obras, pero lo que quieren hacer es un disparate. Vemos el metro, la extensión del metro que va hacia los Alcarrizos, un disparate. Se le llaman cáncamo. Ajá, es correcto. ¿Cómo así? Disparate mayor. Que lo que parece eso? un cáncamo, Claro. eso parece cualquier ¿Pero cosa qué es menos un un elevador. cáncamo? Bueno, tú lo vas a buscar Sí. adelante. Yo no me monto ahí. Una cosa fea. Yo dije aquí el otro día, Tobías, que yo me iba a montar en el metro, en ese, cuando lo fueran a inaugurar, para montarme con el presidente. No. Para Al irnos contrario, juntos. no. Yo llamé a la gente que maneja la seguridad del presidente y dije que no lo monten ahí, porque él dijo que en septiembre se iban a hacer las primeras pruebas y él iba a correr ahí. Nosotros queremos que el presidente, que fue electo por la mayoría de los dominicanos, llegue hasta el 2028. Por favor, en septiembre vayan a hacer un recorrido. Eso no va a estar. Claro. Voy para a una prueba. montarme con el presidente, No, Tobías. que me lo conserven hasta el 28. No, que él lo fue dije, elegido hasta lo el dije aquí y me tildaron hasta de loca. Sí. Y dije aquí que si él se monta, el día que él se monte, yo me voy a montar con él. La ahí, única forma para que nos puede vayamos los montar dos al ahí mismo. presidente ahí en septiembre es a través de un carrito de cajebola. Ah, Pero bueno. los rieles, No, pero y los vagones. Como de este eso. gobierno es tan improvisado y tan creativo, ellos se van a montar en el que hizo Leonel y van A a mandar la grabar. foto. Mira, pero sí, Ya. es buscar Es la verdad, foto, porque el es verdad. presidente es buscar fotos. Exacto. Pero te Pero- interrumpimos en la Ok, pregunta. mira, entonces Sí. vemos esa obra que es un disparate. Vemos este del Ministerio de Obras Públicas en base a mutilar el Jardín Botánico, también es un disparate. Entonces, si tenemos gente en el Congreso y en la presidencia y una serie de profesionales, ¿por qué este gobierno quiere dejar un disparate para el próximo que viene? Porque en vez de decir, ok, nos comimos el dinero, pero no vamos a presentar obras, no vamos a presentar disparate. Vamos a dejar que el que venga, que tenga que administre mejor los recursos públicos, desarrolle las obras que nosotros no vamos a desarrollar porque es un doble gasto. exacto. Mira que lo que pasa, Omar. Este gobierno es el gobierno que más dinero ha manejado de todos los gobiernos. ¿En serio? Más de 50 mil millones de dólares en préstamos. Más de 1.5 millones de colocación de bonos en los mercados internacionales y en el mercado local. La mayoría, casi el 80% fuera. Ha manejado 2 amnistías fiscales que le han representado ingresos por 20 mil millones de pesos. Ha manejado 45 mil millones de pesos que, sin ir por el Congreso y a nivel de triangulación entre el Banco Central, la Superintendencia de Banco, el gobierno, antes de la campaña le cogió 45 mil millones de pesos al sector financiero sin pasar por el Imagínate. Congreso. Eso es opacidad y poca transparencia. Y también manejó
los 775 millones de dólares de Aerodón. ¿Y qué hizo con el dinero? Bueno, a la nómina ha entrado más de 116,000 PRMistas, es decir, la nómina pública ha aumentado de el 2020 para acá. Eso es datos de la tesorería, eso fuera de los contratados, de personas que no están en nómina, pero que cobran. Pero adicionalmente, el gobierno ha relajado algo que es muy digno, que se llaman las pensiones. Luis Abinader ha dado en 5 años, dicho por el director de presupuesto, y eso va a haber que investigarlo en un próximo gobierno, más de 130,000 pensiones solidarias. Mira, la pensión solidaria es una excepción que tiene el presidente de la República para ciertas personas que lo merecen, ¿verdad? Porque la pensión es merecida. Darle una pensión a artistas siempre, deportistas, personalidades que no llegan a las 360 cotizaciones, pero que están en una condición posiblemente de discapacidad, de salud, y hay que darle esa pensión. Es una excepción, y de la excepción la ha convertido en un relajo. Incluso a muchos regidores que se fueron para el partido de gobierno, diputados, alcaldes y senadores, le estaban dando 80 y 100 pensiones solidarias, que no eran pensiones, es llevar su cédula para ponerte en la nómina y de por vida, sin dar ningún golpe ni de carácter, tú recibir de por vida. Por eso digo que eso tiene que investigarse. ¿Por qué, Omar y los que están acá? Mientras tuve un grupo de personas envejecientes en la 27 de febrero cogiendo sol y sereno con una sombrilla en la Dirección General de Pensiones que pertenece a Hacienda y van con su expediente y le dicen, mire, no, usted tiene 280 cotizaciones. Esas 280 cotizaciones no le da a usted para pensionarse, son 360. Y usted no acumuló esas 360. Esa persona nunca va a entrar a pensionarse por un tema de ley. Sin embargo, relajan con el único requisito que hay que tener para entrar a esas pensiones solidarias, que es una excepción, es estar en el padrón del PRM o haberse ido de un partido de oposición al partido de gobierno. Un relajo. Yo creo que eso va en contra de la dignidad de muchos dominicanos que se levantan a las 5 de la mañana a preparar su vianda, a calentar su comida al mediodía. A veces cogen bola porque no tienen para el pasaje. Muchos se van a pie, salen del metro y nada más tienen ese solo pasaje del metro. Correcto, es verdad. Y se comen su comida a recalentar al mediodía y llegan a las 8 de la noche por los tapones a su casa. Y esa persona nunca va a tener una pensión, pero trabajó tal vez 17, 18, 14, 22 años, pero no llegó a los 30 años que la ley le dice. Ahora bien, Tobías, sí. Usted habla muy bonito y se expresa bien. Escúchame de nuevo. Sí. Usted me encanta. Ahora yo quiero hacer Mira, disculpe, Gerson. A mí me preguntan, yo le digo a la gente, miren, ustedes creen que yo nunca he perdido y he ganado siempre, modestia aparte, todos los procesos, porque yo hable bonito, soy bonito, o use gelatina, que puede ser verdad, las tres cosas. Y yo le dije, no es por eso que hable bonito, es por el trabajo. Claro. Y el que trabaja cobra. Pero óigame algo, usted no vino a sentarse ahí para nosotros tratarle a usted con paños tibios. ¿Qué porque yo iba a hacer una pregunta? pregunta. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer una pregunta a usted. Píchamela en el centro. Esa obra, a 90, esa obra de la República de Colombia se está corriendo. Todo lo que cruzamos por esa vía, vemos que se está trabajando hacia la Monumental, donde ya se han hecho pasos. Hacia el sur, sí. Esa es para la solución a desnivel en la Jacobo Masluta. No, estamos hablando de la República de Colombia. Sí, la Perú. Correcto. Pero entonces, eso que se está haciendo, esto, para que tú sepas. ¿Dónde estaba la oposición que no ha hablado de esta obra? Salen ahora a hablar cuando se ha armado el caos, que la población se ha levantado por la mutilación del jardín botánico. No, Gerson, la oposición no es para oponerse simple y llanamente. Si la obra se estaba haciendo para beneficio de lo residencial, Ciudad Real 1, Ciudad Real 2, Villa Graciela, Villa Claudia, todo el que viene del norte que coge la República de Colombia o de la prolongación 27 que coge la República de Colombia y que viene de la Monumental, todos los sectores de Arroyo Hondo, de los jardines, la oposición no puede oponerse a una obra que va en beneficio. A lo que estamos opuestos es a mutilar el jardín botánico y que hay está pidiendo estudios y está pidiendo a Medio Ambiente y al Ministerio de Obras Públicas. Pero esa es su función. Entonces, pero bien, pero ¿por qué no lo pidió antes?
Porque ahora, que Porque ahora fue que la ahora ciudadanía... Porque ahora está en el ojo del huracán. Ahora fue que se destapó la No, olla. porque la ciudadanía no sabía que iban a mutilar Exacto. tampoco el jardín botánico, Exacto. porque ya en la gestión anterior de Danilo Medina, en la gestión de Gonzalo Castillo, se intentó, pero la ciudadanía se puso de pies. Claro. ¿Y qué hicieron? La intervención que tú ves ahora, que yo dije ahorita, que aligeró por lo menos la parte visual y embelleció el tapón. Dije que embelleció el tapón. Ahora, ¿qué te digo, Gerson? O sea que no lo resolvió. Al final, un no, nuevo no, carril no va a resolver Puso el muy problema bonito el tampoco, tapón. Yuri, ¿verdad? Yuri, es decir, liberar un carril, Gerson, y mutilar todo eso que se piensa mutilar, no va a resolver el taponamiento de ese tramo. Te lo digo yo tengo eso 20 años en el sector. No es mi área, entré a ella porque Leonel Fernández me designó en el 2010, pues yo soy ingeniero electrónico en computador y telecomunicaciones, pero fui director de tránsito 6 años, Y 2004, definitivamente 2010. yo creo Y soy que esto es lo que va a autor... crear un cuello de botella al final, porque que va a ser peor. al ampliar otro carril tú vas a meter más vehículos. Lo Es decir, Exacto. que Lo la mismo, capacidad exacto. de vehículos va a aumentar. Lo mismo que el giro a la izquierda. Tobías, tú siempre has sido un propulsor en pro de República Dominicana. Amárrenlo ahí, no lo dejen ir. Yo Yo amárrenlo tengo ahí. Él no se va. una pregunta, En que no pro- he hecho ni una, no me han Déjame- dejado aquí. Ni a mí tampoco. En pro de República Dominicana y Que gobierne las mujeres, no han dejado a las mujeres, se pregunta ustedes. ha sometido varios proyectos de ley, ¿verdad? Y qué bueno que tocaste el tema del tránsito. Te vimos en las redes sociales en esta semana pasada hablando de la ilegalidad y la irregularidad del giro a la izquierda, que lo que se está haciendo ahora, como dice Gerson, es un cuello de botella. Te vimos energético. Yo dice Tobías que esto es ilegal, que te metan una multa por tu girar a la izquierda. Háblanos de por qué ese pronunciamiento que tú hiciste a través de las redes sociales y diferentes medios de comunicación. Tú ves, Gerson, no solamente soy yo, ella habla bonito también. Gracias. Mire, yo no dije que el giro a la izquierda era ilegal. Tampoco he dicho que no se pueda prohibir el giro a la izquierda. Lo que dije fue que todo cambio en el patrón de circulación de una vía que es local, que pertenece a la municipalidad, debe ser aprobado por el Consejo de Regidores. Exacto. Por una ordenanza municipal. Que estas medidas fueron parte de un estudio que mandó a hacer ni siquiera el Intran, lo mandó a hacer el FITRAN. El FITRAN es el Fideicomiso del Transporte Masivo, que lo maneja Yael Issa en el Palacio con Paliza. Y en ese sentido, ese estudio que fue en noviembre del 2022 a una empresa brasileña y las condiciones sociales, psicológicas de los brasileños ni legales son las mismas de República Dominicana. Exacto. Nosotros no podemos hacer un copy-paste de lo que pasa en Brasil hacia acá. Claro. Las buenas prácticas hay que aplicarlas, pero hay que aplatanar, hay que tropicalizarlo, ¿verdad? Entonces ese estudio se le entregó en abril del 2023, implicaba 12 grandes corredores del Distrito Nacional. Yo tengo los estudios, son más de 500 y pico de likes, y esa no es la única recomendación. Ese estudio manda, nosotros en 125 intersecciones de la capital no vamos a poder girar a la derecha. Yo voy a tener a la izquierda, yo voy a tener que llegar a Asua, que nací en Asua, y devolverme para poder llegar a mi casa. Luperón, George Washington, Independencia, Máximo Gómez, Ortega y Gasset, López de Vega, Churchill, Lincoln, Núñez de Cáceres, la Kennedy, dije, ¿verdad? La José Contreras y la Nacaona, esos 12 corredores, en todos los cruces, no se va a poder girar a la izquierda. Ahora, yo le pregunto, ¿ustedes creen que 125 intersecciones con diseños diferentes, condiciones de tráfico diferentes, van a tener la misma solución de prohibición del giro a la izquierda? No. Cada intersección tiene una respuesta y una solución diferente. Por eso de girar, evitar el giro a la izquierda, el estudio lo que busca es mejorar, creo que en un 11%, fue la proyección de que iba a mejorar la movilidad y la velocidad de diseño en esos carriles, pero eso no se hace de esa forma. No estoy opuesto a los giros. Dije que era ilegal, vuelvo y repito. Si el Consejo de Regidores no lo aprueba. La sanción. Y el Consejo de Regidores, para aprobarlo, tiene que pasar por un proceso de consulta. Oigan cuál es el mecanismo, porque nosotros lo hicimos cuando yo fui director de tránsito, que duramos 6 años. Primero se hace el estudio de tráfico, el estudio de aforo. El estudio de aforo te va a decir la solución propuesta. Luego
generalmente se monta en un simulador. Los simuladores computarizados te dicen, igual que el video que ustedes vieron ahí, ¿verdad? Ajá. Muy bonito. ¿Cómo va a ser el nuevo patrón de tráfico esperado? Exacto. Y si el cambio va a mejorar o no. Porque no todo cambio se hace. El cambio se hace si va a mejorar, pero si va a empeorar, no. No. O si No va a se dejar hace. o si va a dejar la situación igual. Y si ustedes quieren saber si la situación va a ser igual o no, de los giros a la izquierda, norte-sur, Churchill, no se gira a la izquierda, está prohibido, te mandan a dar la vuelta a la manzana. Sí. Y los conductores no giran a la izquierda, en la Churchill, norte-sur bajando. Sí. Exacto. Sí. Entonces, no va a funcionar porque la gente va a irrespetar. ¿Por qué? Porque aquí no hay un régimen de consecuencia. Aquí te prohíben el giro. Entonces, esto no es más que son bultos, anuncios. Este gobierno es del AI, es mediático. Y como no tiene pan, porque por lo menos en el Coliseo Romano daban pan y circo. Este gobierno se pasa toda la semana En con circo. un tema sacando otro, con un tema sacando otro, porque no tiene pan y lo que nos tiene harto es El de Yo circo. quiero- A este Espérate, ritmo que espérate, vamos, a Gerson, todos por los amor a dominicanos Dios. tiene que llevarnos ¡El diablo! Una pregunta. Usted anteriormente mencionó aquí mismo que el hecho de las pensiones solidarias deben ser investigadas en un próximo gobierno. Mi pregunta es, ¿dónde se presentaría la irregularidad o ilegalidad de esas pensiones solidarias? Porque no hay un marco estructural que permita que eso sea se contemple ilegal en la manera que se está haciendo. Eso es fácil, Yaren. Mira, se supone que, primero te dije que era una excepción. Que Ajá. no estoy diciendo que el presidente no tenga la facultad. La Exacto. tiene. Lo que no tiene la facultad de relajarla. Es correcto. ¿Me entiendes? 130,000 personas de 80,000, 75, 50, 150,000, muchos de 6,000. Es un desorden, un relajo. Es jugar verdad, con el es dinero correcto. del pueblo. Es correcto. Eso es un relajo. Entonces, es fácil. Nada más tienen que ir al padrón del PRM, porque el primer requisito es si era miembro del padrón del PRM en una investigación y determinar si esa persona trabajó en algún momento. ¿Y legalmente eso procede? Otra cosa, claro que sí. Otra cosa, si la mayoría fueron utilizadas en la campaña electoral en el tramo de 2023 al 2024 hasta que terminó la campaña. Es fácil determinar. Miren, Pero no hay eso crimen. es No hay lo que crimen. Yo quiero Procede. saber No hay la crimen. ilegalidad. ¿Dónde está la Procede ilegalidad por- de eso? Procede porque Bueno. está, pero no se cumple Exacto. en el ensayo. Del país. No es ilegal y es irregular porque es una excepción. Un funcionario no puede. Ahí involucra al ministro de Hacienda y al director de presupuesto. Señores, eso era una voz populi en la campaña, que se iban los regidores es correcto. y le daban 100 pensiones solidarias, le daban 80 nombramientos. Es verdad, es correcto. Yo lo estoy diciendo con responsabilidad porque yo fui vocero de la Fuerza del Pueblo en la campaña electoral y todo me llegaba a mí, todas las informaciones. Yuri Ingrid, ¿de qué partido tú eres? Ay, del PRM. Yo soy periodista. Ah. Pero Yo soy pero periodista. ella también habla bonito. Sí, Gracias. sí, habla bonito. Mira, No, déjame Lo que pasa decir es que algo. Y eso- Ustedes, lo de la fuerza del pueblo, se caracterizan porque son encantadores de Y, culebra. no, y te voy a decir, te voy a decir algo. Óyeme, yo Te voy a decir a la algo. oposición a todo el mundo la tiene. De nuevo. Tobías Mentira. Crespo, Escúchame, no. Tobías Crespo, aunque tiene un partido definido y es representante de un partido, 3 periodos. No empiece, llevan, cariño. va en pro 4. del ensayo ¿Y de vamos por el país. quinto? Perdón. No, ya no vamos más por Va en quinto. pro del ensayo de país, independientemente del partido que tiene. Nunca lo he escuchado a él Karina. en los años. No, él no va en pro él no es. Es del partido, pero no es partidista. Mira lo que No hay. defiende de que el partido, sí, no Omar defiende lo que hay y lo Fernández que no. Parte de la dinámica. de No, nosotros. porque yo No lo que se te voy- puede. Lo oye, que ella te está voy a decir. diciendo es que nosotros Él somos dice lo que es y lo que no es. Él ha dicho cosas Claro, buenas de claro, este pero gobierno. se lo he dicho a mi gobierno. En mi gobierno Claro. yo actuaba de manera responsable. Por eso a uno Exacto. le creen, le respetan y tienen credibilidad. Claro. Porque una de las cosas más importantes que debe tener un político o cualquier ser humano es la credibilidad, el respeto. Exacto. Y eso no se compra ni se vende, eso se gana Postúlate con mucho para esfuerzo. presidente del ensayo Muchísimas de país. gracias, ¿No te Tobías, por gustaría? habernos Dame un acompañado. segundo. Nosotros estamos analizando y reflexionando porque ya como me dice Gerson,
4 periodos en la Cámara de Diputados, 5 leyes importantísimas aprobadas de nuestra autoría, 6 en La proceso. 63, Me gustaría que tú fueras Seis- presidente, pero yo decir, seis tengo de- un presidente del ensayo del país. 6 de amigo ellas, mío. 6 de ellas en proceso, que yo sé que 3 de ellas van a ser aprobadas por su importancia. Cuando fui director de tránsito, dejé 27 proyectos de modernización y transformación y fui nominado al Premio a la Calidad y la Excelencia en el 2010 que entrega el presidente de la República. Y fui vocero de la principal bancada de oposición. Hoy por hoy tengo la distinción de manera unánime de ser electo por la dirección política de mi partido y por la Cámara de Diputados de representar a la segunda mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura, que elige los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, evalúa a esos jueces, los que quieran reelegirse, y también del Tribunal Superior Electoral. El año pasado se agregó la Procuradora y los adjuntos. Creo que después de una carrera ya de esas, Limpia. en ese, la población me está aspirando a la capital y nosotros Excelente. después de este proceso, vamos, después de senador. este proceso, vamos a entrar en un proceso de análisis y de reflexión para entonces determinar cuál sería nuestro curso. Me voy a Eso subir fue en muy una político, jipeta arriba. Ya usted sabe para ¿Cómo dónde debe usted ser? va. Mira, Todo antes de ir, Sí, porque ya nos- voy a hablar, producción nos voy a está- hablar del Omar, me estudio. monté en esa Es que hay guagua. que me voy. aprovecharlo. El estudio que porque habló- yo soy todo por el tiempo. distrito. El No diputado voy a Tobias creer. Crespo, de que viene de Brasil, hizo ese estudio de la izquierda. Eso pasó en Venezuela, ese mismo estudio, en Honduras, en Cuba, que están hartos de la izquierda. funcionó. Exacto. No, 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 Llévatelo, ¿Cansado de la misma vieja rutina radial? ¡Aburrido! ¿Buscas algo diferente? ¿Algo que te haga pensar, reír y sentir? Eso suena bien. Entonces estás listo para A Toda Marcha. En A Toda Marcha somos un grupo de profesionales apasionados que no le tememos a la frescura, la irreverencia y la honestidad. Eso me gusta. Abordamos temas actuales con una perspectiva única, sin pelos en la lengua. Somos un equipo de comentaristas talentosos y audaces. Juntos te traemos un contenido refrescante, a veces sarcástico, Qué gracioso. pero siempre genuino, que te hará ver la realidad desde un ángulo diferente. A Toda Marcha. Opiniones con sentido.